Un privilegio tener aquí a Lidia Cid con nosotros. No voy a decir todo su currículum porque sea larguísimo, actriz, productora, directora, de todo y tal. Y la última obra que está haciendo en Madrid y que va a ir de gira es El burgués gentilhombre de Molière. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Un placer para nosotros también tenerte aquí con nosotros y sobre todo por la actualidad que significa esa obra, tristemente actual por algunas cosas, ¿no? Absolutamente. Siempre lo comentábamos antes, los clásicos nunca pasan de moda, ¿no? Y es esa capacidad enorme de permitir reescribir la realidad siempre desde la mirada crítica. Y yo creo que este Molière, el burgués gentilhombre, que es la obra que representamos en Mefisto Teatro, tiene ese trasfondo universal que es el tema de las apariencias, tan importante y tan actual en estos tiempos. Y que además se repite y no parece que para mejorar, porque estamos en un mundo ahora muy superficial y muy de apariencias. Pues sí, y además el tema de las apariencias es un tema que se repite a lo largo de la historia del teatro, prácticamente en la mayoría de los temas, sobre todo en el Siglo de Oro. Y efectivamente cuando empezamos a plantearnos qué obra preparar para este año, buscábamos algo que fuera lo más cercano posible a nuestra realidad, y esta venía como anillo al dedo, ¿no? O sea, hablar de las apariencias, de todo lo que hacemos para ser parte de ese gran login social, donde importa más lo que aparentamos, pero no lo que somos, que es realmente lo importante. Y esta obra de Molière viene un poco a hablarnos de ese juego, de las apariencias, de este burgués que intenta por todos los medios comprar con dinero aquello que no es, para llegar a tener un estatus social aceptado por todo el mundo. No es original la pregunta que te voy a hacer, pero tengo que hacerla, en los papeles que los hacen los hombres. Sí, efectivamente, esto es una de las novedades que trae este burgués gentilhombre de Mefisto Teatro. En principio la idea fue tratar de hacer un pequeño homenaje a estos actores del Siglo de Oro que tuvieron que trabajar con todo el derroche de técnica posible para construir estos grandes personajes femeninos que aportan obras como de Lope, de Shakespeare, de Molière. Y en este caso lo que hace que estos actores interpreten personajes femeninos en primer lugar, y aunque parezca increíble y paradójico, es que la figura de la mujer, o sea, la figura del personaje femenino, se vea todavía con muchísima más nitidez, y digamos que el juego escénico es mucho más divertido y mucho más intenso cuando son hombres los que hacen los papeles femeninos. Y es un poco la idea de buscar que la comedia va un poquito más allá y llega a la farsa, que es algo que el público recibe con muchísimo gusto en el espectáculo. Un público además que niños, que lo cual es importantísimo, que vayan yendo al teatro. Sí, esto es muy importante, porque además yo creo que el público del mañana tiene que ser un público, por supuesto, preparado y abierto para ver no solamente el teatro de hoy, el teatro contemporáneo actual, sino también, por supuesto, no olvidar a nuestros clásicos que son referente. Fijaos, 400 años después, Molière sigue vivo en la escena contemporánea y en la realidad actual. La obra lleva un largo recorrido en varios festivales en Madrid y tal, pero por el resto de España también van a tener la oportunidad de verla pronto. Sí, pronto, sí, esperemos que sí. Tenemos una interesante ya gira preparada para octubre, noviembre, diciembre. Esta obra continuará por las redes de teatro de Castilla y León, Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, esperemos estar en los diferentes teatros de los ayuntamientos. Y bueno, pues invitar siempre al público de Madrid, que es un público que siempre nos ha acogido con muchísimo cariño, a ver este clásico una vez más, y que creo que es muy divertido para todos, también para niños, por supuesto. Y después del burgués, ¿qué tienes preparado Lidia Cid y Mefisto? Bueno, el año que viene vamos a retomar una propuesta que nos han hecho desde la Universidad de Navarra para hacer el Fuenteovejuna de Lope de Vega, una versión que estrenamos por encargo del Festival de Almagro en el año 2009, y este año retomaremos otra vez Fuenteovejuna y probablemente estaremos no solamente en Pamplona, sino en diferentes teatros de España con esta propuesta que ya en su momento se estrenó. Y todavía estamos viendo qué clásico es el que preparamos para el próximo año, pero en breve lo sabremos. Y alguna otra cosa no sea clásico, ¿no? Porque tu trayectoria es enorme. Sí, pero en realidad yo creo que hemos ido también perfilando un poco los objetivos de Mefisto Teatro, y aunque hay una línea de teatro contemporáneo que el año pasado estuvimos en el Festival de Teatro de Miami con una versión de Electra Garrigó de un autor cubano llamado Virgilio Piñera, pues quizá un poco lo que nos interesa ahora es seguir manteniendo esta propuesta de esta mirada a los clásicos desde la escena contemporánea y en esa fusión que es el teatro cubano y el teatro español, por supuesto. ¿Y qué diferencia puede haber para el espectador? ¿La forma de hablar o algo del teatro cubano, los actores? No, diferencias no hay, el teatro es siempre el mismo. Sí. Lo que ocurre es que son actores quizá formados en diferentes técnicas de actuación y esto luego es una cosa que está viva en el espectáculo y enriquece también el trabajo. Entonces ahí pues ese ritmo, ese fraseo, esa melodía, esa gracia o ese gracejo que tienen los actores cubanos, y en la comedia esto funciona muy bien, y yo creo que se crea realmente un puente cultural muy intenso, y yo creo que aporta al espectáculo.
Y una pregunta muy original, Mefisto Teatro, ¿por qué ese nombre? Mefisto Teatro, bueno, ya sabemos, Mefisto, ¿no? O sea, un poco el juego de los demonios, mantén la sonrisa, pero en la cabeza están los demonios. Es ese juego entre la risa, la comedia y la crítica, el cuestionamiento, el pensamiento. Crítica, comedia, pensamiento, todo eso en esta obra y en muchas otras con Liuba, a la que seguiremos trayendo aquí porque seguro que es actualidad muchas veces. Gracias por venir con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer enorme. Gracias. Gracias.